Ahora, lo dicho, con mucha alegría, con mucho gusto, estamos recibiendo al investigador, docente, economista, flamante director de la licenciatura en Economía, entre otras cosas, columnista, divulgador de la economía, escritor, pone la mañana en camino, Germán de Agosto. Hola Germán, buen día, bienvenido. ¿Todo bien? Bueno, primero yo te dije que tengo edad para ser tu tío. Ahora que lo estoy pensando, también debe dar para ser tu padre. ¿Vos tenés 30 ahí? 36. 36. Y yo tengo 58. Sí, bueno, perfectamente podría ser un padre joven cual. tuyo. Bueno, así que, más respeto que soy tu padre, te felicito porque esta es una designación, me imagino, profesional, interesante, estar al frente de la licenciatura en Economía en la Universidad Católica, ¿no? Y sí, digo, está bueno, porque aparte yo lo que sí hay algo que he encontrado que vocacionalmente me apasiona es la docencia, y creo que esto te da como un lugar distinto para ejercer esa actividad que es desde que la hice por primera vez en el liceo, sexto del liceo. He encontrado ahí mi mayor fuente de... ¿Qué dijiste de sexto de liceo? Que empecé dando clases en sexto ahí, liceo. Para gurises de... Progreso, en el liceo 1 de Progreso, ahí fue mi primera... ¿Pero qué dabas ahí? ¿Qué docente de materia? Economía, cuando estaba en tercero de facultad. Ah, bien. Sí. Y ahí descubriste que también es lo tuyo. Sí, ahí dije, y yo ya viste que en los grupos de estudio vos ya más o menos siempre tenés una posibilidad como de ir incursionando, porque algún tema lo entendés más, otro tema lo entendés menos, pero entre todos van tratando de explicarle los fuertes de uno es la habilidad del otro. Exacto. Y entonces en esta transmisión del conocimiento fue donde yo encontraba, y eso me lo confirmó esa primera experiencia ahí en Progreso, pero después ya entré a facultad. Pero también la has desarrollado desde otra perspectiva, que yo creo que se juntan mucho, que tienen fuertes vasos comunicantes, la docencia con lo que podríamos llamar la divulgación en un plano más amplio, ya sea escribiendo libros, participando en medios de comunicación, en el suplemento de economía de la diaria de los lunes, sí. ¿Verdad? En columnas que has hecho y que haces en otras radios, que son siempre muy, muy oportunas, muy valiosas. Eso forma parte como... Para mí la red es lo mismo, ¿no? Exacto, la red es simplemente que el medio es distinto, pero en definitiva lo que está tratando de comunicar cosas que a veces pueden ser áreas, y le está buscando como una vueltita para que sean más interesantes y para que puedas captar un poquito la atención y después sí, efectivamente ya tirar más lo duro, pero siempre está bueno tratar de encontrar formas distintas de explicar las mismas cosas, por decirlo de alguna manera, y eso te requiere ejercitar justamente el músculo de la docencia, y justamente en mi caso es el músculo que más me ha gustado desarrollar, y es una actividad que he hecho paralelamente, ha cortado transversalmente mi carrera profesional. Y en ese contexto, yo soy de los que cree, aburro de tanto que lo repito, y es que desde la perspectiva del ejercicio democrático, de la construcción de ciudadanía, hay una serie de conocimientos que fluyen con mayor eficiencia, con mayor pertinencia, en definitiva, con mayor democracia, y que antes formaban parte de una élite, ¿verdad? Y los asuntos económicos en general, yo no me canso de repetirlo. Si lo comparamos con, ya que estamos hablando ahora tanto de los 50 años del golpe de Estado, la gente de economía, en el sentido de conceptos de déficit fiscal, yo no digo que no viviera las consecuencias de un proceso de inflación, o la desocupación, o de la caída de los salarios, o congelamiento de los precios. No, por supuesto que sí, porque es la vida cotidiana. Pero el manejo, el déficit fiscal, los organismos internacionales, los equilibrios, la macroeconomía, las negociaciones de los trabajadores, las negociaciones colectivas, me parece que de alguna manera han empezado a estar en dominio de cada vez mayor proporción del público, ¿no? Sí, yo comparto esa visión. Supongo que no sé si no tengo un diagnóstico, pero también se ha democratizado más la información. Eso. Usa información genuina, transmisión de conocimiento, como también la otra información. Y son los riesgos. Pues las dos, claro. Las dos caras de moneda es que vos hoy tenés acceso a mucha más formación. Y eso lo ves porque yo lo veo cuando me llegan los estudiantes que entran en primero, con las inquietudes que trae un estudiante de primero, cómo han ido mutando en el tiempo. Ejemplo, en los últimos años, el interés por las criptomonedas de gurises que tienen 17, 18 años. Sí. Pero claro, todo eso lo van consumiendo en las redes antes, ya entran a la facultad con esa inquietud. O otra de las cuestiones ahora que percibes mucho en las generaciones más nuevas es todo el interés por toda la parte libertaria, más de filosofía política, claro, en torno también al consumo, particularmente cosas argentinas, en torno la influencia de Milei en ese aspecto. Claro, entonces, ¿no? Vos ves cómo de alguna manera ese conocimiento ya se ha democratizado, y tenés un montón de canales, en particular YouTube, en particular los podcasts, todas las cosas que vos tenés hoy disponibles, que hace años no estaban, y por ende vos tenés una democratización más relevante del acceso
acceso al conocimiento. Pero pensarlo en estos términos, los medios de comunicación, las radios esencialmente están identificadas con el tono uruguayo, ¿verdad? ¿Cuándo empezaron a tener en forma asidua, permanente, constante, la presencia de politólogos y economistas? También, tal cual. ¿Cuándo? Hace 22 segundos en la historia. Sí, no, sí. ¿O no? Sí, lo pensamos en la historia tal cual. 22 segundos. Es más, hay un retome, lo dijiste al pasar recién, de algo que antes, en un tiempo, eso sí, era más frecuente tenerlo, salvando las distancias y los soportes, que era el rol de la filosofía como insumo para la discusión permanente. Y yo me doy cuenta que aquí a la radio vivo trayendo filósofos. Yo te iba a decir eso, ¿sabes? Porque es cierto, tuvimos la ola de politólogos, economistas, y por suerte ahora cada vez son más los filósofos. Porque omití los de los historiadores que quizás nunca salieron del todo, pero que ahora son estrellas de Hollywood también. Tal cual. Y eso es, nos guste o no, conocimiento que circula. No, y aparte yo he descubierto recientemente un gusto por la filosofía, entonces me estoy tratando de vincular más hacia esos temas, en particular filosofía política, que es lo que de la economía quizás puede ser más pertinente, más en el contexto en el que estamos, ¿no? Donde justamente porque además dialogan entre sí. Porque hoy hablamos ahora antes de salir de la desigualdad. Sí. Bueno, vos sabés que existe una desigualdad, que es una desigualdad enorme, porque justamente hay una distribución muy inequitativa del ingreso y profundamente inequitativa de la riqueza. Eso es un dato de la realidad. Sí. El tema es que vos lo podés abordar como, desde la parte de la filosofía política, ¿eso es justo o es injusto? Y no va a ser la misma respuesta a la que te dé un libertario, hoy presentes en Argentina con posibilidades. Pero, a ver, profe, ayúdenos. Una mirada más libertaria. Partimos de la base, creo que los dos andamos pisando la misma baldosa, de las más absolutas y estrictas libertades para defender ideas de todo ser humano arriba del planeta. Exacto, ahí sería el liberalismo tolerante. Eso, ¿verdad? La tolerancia de que cada cual puede tener su cosmovisión y todas deben ser armonizables de forma civilizada en el intercambio de las ideas. A propósito de esa desigualdad, de esa subrayada desigualdad, ¿no? Hay como, ante ese mismo fenómeno, que es visible por cualquiera, el caso con tener ojos, ¿no? Tal cual. ¿Verdad? Hay como miradas distintas a propósito de qué tan justa, qué tan inevitable y qué tan producto de acciones individuales que haya protagonizado ese grupo de personas, ¿no? Desempeña el mérito, ¿no? Bien, un libertario de manual, llevándolo para un extremo, ¿qué diría frente a esa situación? Que no hay nada para hacer. Un anarcocapitalista, te diría, por llevarlo al espectro más del Estado nulo, viste que vos tenés como un liberal clásico, minarquista, anarcocapitalista, como una caricatura de lo que podría llegar. Perfecto. Yéndote, o sea, reduciendo el rol de Estado en ese continuo que trazamos del liberalismo clásico, minarquismo, un Estado más orientado a juez y parte, si quieren, un Estado vigilante. Sí, juez y gendarme, ¿no? Exacto. Y el Estado nulo, que es el anarcocapitalismo, que es de alguna manera como Milei se define en el tiempo. En el tiempo es anarcocapitalista, es decir, Estado nulo, ni siquiera para policía, ni siquiera para tribunales, ni siquiera para nada. Y ahí te diría un libertario que no hay nada que hacer, esa es la distribución que hay. Y de alguna manera es injusto que el Estado intervenga, porque eso es como que el Estado se apropia de vos, porque al apropiarse de tu trabajo, de alguna manera es como dueño de una parte de tu tiempo, y si es dueño de parte de tu tiempo, es dueño tuyo, y eso atenta contra la libertad natural. Sería como la forma. Ya no solo te roba porque te saca cosas. Claro, te roba con supuesto, además se apropia. Bueno, ahí tenés la mirada de Robert Nozick, el filósofo de Estados Unidos, que justamente dialoga luego con John Rawls, que es la otra de las dos visiones como más populares en el sentido de lo que es la justicia. ¿Cómo entendemos la justicia? ¿Cuáles son los principios de justicia que son deseables para armonizar nuestra vida en este barco colectivo de que todos somos parte? Entonces, un libertario te diría, no hay ningún rol que tenga que hacer el Estado. La desigualdad, si la desigualdad se genera a partir, si esa desigualdad se genera a partir de recursos que son míos, y yo me enriquezco aún más a partir de intercambios voluntarios, entonces está bien y es justo que yo me quede con todo, y es injusto que venga el Estado y por alguna de noción... esto que vos te conseguiste en base a tu talento o capacidad de trabajo, y yo tenga que sacártelo para dárselos a otro que no lo tiene. Exacto, si se cumplen esas dos condiciones, y hay un ejercicio mental que él plantea que es muy bueno, lo podemos reformular. Originalmente es el argumento de Will Chamberlain, que Will Chamberlain era un jugador de NBA muy famoso. Entonces lo podemos reformular como el argumento de Messi, si querés. ¿Sí? Podemos hacer el ejercicio mental que proponía este filósofo, y es, efectivamente, ¿qué pasa si nosotros partimos de una situación de perfecta igualdad de ingresos? ¿Sí? Pues yo tengo un talento desbordante futbolísticamente porque soy Messi, y de alguna manera
pauto con el Miami, bueno, de las entradas que vas a vender, que van a explotar porque yo vengo a jugar acá, el 10% me va a corresponder a mí, ¿no? En un intercambio lo ponemos en el contrato, el mundo parte de una situación de perfecta equidad de ingresos, pero naturalmente cuando empiece el campeonato, Messi se va a hacer rico, ¿no? Porque justamente del 10% de todas las entradas que va a vender, ¿sí? Va a acumular mucho. Y el resto, voluntariamente. Entonces, un libertario, Robert Nozick, te diría, ¿qué hay de malo con eso? Messi es dueño de su talento y que ese talento le proporciona esa posibilidad de negociar eso, y negociar eso le generó esa riqueza. De alguna manera, no hay nada que hacer con el hecho de que sea millonario. Lo hizo legítimamente y todos voluntariamente compramos la entrada para ir a verlo. Sí, entonces, no hay nada de malo en eso. Perfecto. Esa sería la respuesta, si querés, caricaturizada o simplificada de la visión libertaria de la filosofía política de por qué los impuestos son un robo, por qué el Estado se adueña de uno, ¿no? Y después vos tendrías, en contraposición con esa otra visión, vendría el velo de la ignorancia, el ejercicio del velo de la ignorancia, que ahí tenés otro conjunto de formas de visualizar lo que es la justicia. Pero la justicia para un libertario perfectamente es compatible con las desigualdades que hoy campean en el mundo. Lo que pasa que justo en el ejemplo de Messi, yo que soy muy futbolero, creo que vos también, ¿no? Sí, yo jugaba al fútbol. Yo soy futbolero, pero no jugaba al fútbol. Yo jugaba al fútbol y no soy futbolero. Un caso raro. Yo soy futbolero y jugaba al fútbol, pero no te rías, yo lo que hubiese querido ser era arquero. Mirá vos. Te reíste. Un poquito. Te dejé la pausa y te reíste. Pero nosotros podríamos... Eso me daña mucho, ¿sabes? Bueno, volviendo. Justo en ese caso, no sé si es el más... para entenderlo, Claro, acá estamos pensando en términos abstractos sobre cómo... Porque vos me preguntabas, bueno, cómo visualiza cómo se aproxima... El tema es que Messi acumula, porque de verdad Messi tiene un talento superlativo, que desde otra perspectiva podríamos decir que es injusto que no lo transforme en dinero. Eso también es discutible, porque Messi podría suponer que aún ganando mucho dinero, podría tener la otra recompensa, la de sabedor de un talento mayor, ser conductor de procesos colectivos y que merezca la adhesión, la afirmación, el entusiasmo de grandes mayorías, que eso también enriquece el alma y al ser humano. No, totalmente. Sin que necesariamente sea billete sobre billete. Pero yo no tengo una visión economicista del mundo. No lo digo. Pero aún así, nada indica que los grandes acumuladores de la riqueza, que por supuesto no son Messi ni Cristiano Ronaldo, ¿verdad?, lo hayan propiciado en un ejercicio de libertad pura y plena, en base a su talento. No, tal cual. Aparte vos tenés... Ahí está hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que es un libro muy interesante desde el punto de vista del rol que juegan las instituciones en el desarrollo y la prosperidad de las economías. Y vos lo que tenés ahí es una distinción entre lo que son instituciones inclusivas e instituciones más depredatorias, por ponerlo en términos más... Y entonces ahí una forma de explicar cómo juegan estas dos cosas lo hace a partir del caso de Bill Gates en Estados Unidos y de Carlos Slim en México. ¿Lo sacás a Carlos Slim? Sí, claro. Entonces dice, bueno, volviendo a esa noción de cómo... mucho sobre Slim con el expresidente Sanguinetti. Porque Sanguinetti y Slim tuvieron ahí un vínculo. Fue a más de una conferencia organizada por el... Claro. Fue uno de los hombres más ricos del mundo, creo que ya no. No, ahora sigue siendo, bueno. Y ahora tenés a más, cambió la economía. Pero además tenía la peculiaridad de México, entonces teníamos ahí como... Claro. En esa lista hay uno de los nuestros. Tal cual. Entonces vos dirías, bueno, de esta lógica que estamos analizando de lo que es justo y es injusto, viste que decimos, bueno, si la riqueza la generaste a partir de tus talentos y luego a partir de intercambios voluntarios, vos pensás, bueno, Bill Gates de alguna manera es rico porque tenía un talento, tuvo una idea brillante, tuvo la capacidad de ejecutarla y de alguna manera hizo que el mundo cambiara a partir de justamente sus innovaciones. Sí. Y todos voluntariamente compramos la licencia de Microsoft y lo hacemos rico. Entonces, ahí están jugando justamente instituciones positivas desde el punto de vista de los incentivos, que es contrario, y en este caso la desigualdad para un libertario no sería un problema. ¿Está bien? Lo es porque se lo merece, es dueño de su talento, y su talento, después producto de nuestras tradiciones de comprar la licencia de Microsoft, lo hicieron más rico todavía. Carlos Slim justamente sí sería un rico que se hizo su riqueza a partir de la injusticia. ¿Por qué? Porque no lo hizo a partir de su talento, sí tendría algunos talentos, pero fue un talento más para captar el Estado,
y apropiarse de las reglas del juego de alguna manera, ¿sí? Con las telecomunicaciones y de la forma que hizo, y eso justamente hizo una riqueza a partir de instituciones extractivas, y por esa riqueza sí es injusta, porque justamente no surge de esos intercambios y de su talento, sino que surge de unas reglas de juego desniveladas en su favor porque cooptó al Estado. Y reglas de juego desniveladas que por lo tanto ya tiran por la borda el concepto con libertad yo decido acudir a su servicio. Y la libertad, dicen los historiadores de las ideas que hay más de 200 acepciones de la libertad. Claro. A mí me gusta una que es la de Isaiah Berlin. Hoy hablábamos de los liberales tolerantes, que creo que este es el caso más... Que él habla de dos, le gusta dos. Él dice, bueno, tenemos 200 acepciones de la libertad. Elijo dos. Elijo dos, la positiva y la negativa. Muchas veces nosotros tenemos la noción negativa de la libertad. La libertad de que el Estado no venga y me cobre impuestos. La libertad de que el Estado no venga y me diga que me tengo que poner un casco para andar en moto. La libertad de que no interfieran en mi radio de acción individual. Esa es la noción de la libertad negativa, más vinculada a todas estas cuestiones que estamos hablando del rol del Estado. Pero está la libertad positiva, que es la libertad para poder desarrollar mi plan de vida, para poder tener un mínimo de injerencia a partir de mi esfuerzo, de mis decisiones, de lo que va a ser mi destino. Esa es la libertad positiva. ¿Cómo vos armonizás la libertad positiva de la libertad negativa, de la libertad de que el Estado no venga y me invada mi radio de acción individual, de la libertad en un sentido más, si lo querés filosóficamente, o donde dialogan mejor la economía y la filosofía, por ejemplo en la obra de Amartya Sen, el indio, te diría justamente el sentido de las capacidades, y el de poder ejercer mis capacidades de forma plena para yo tener algo de injerencia en la suerte que voy a correr en esta vida, dado que justamente la vida surge de un conjunto contingencias sobre la que no tenemos control. Básicamente, dónde nacemos, qué pares tuvimos, qué ventajas económicas, sociales capitalizamos. Incluso el grado del esfuerzo, y es una buena noción esa, es producto de alguna manera de lo que te pasó a vos, de si tuviste una familia que te dio el cariño, de si tuviste una contención, ¿sí? La predisposición de las personas a hacer el esfuerzo también depende de hechos que son contingentes, y eso por ende, de alguna manera, mismo los talentos, te diría John Rawls, ahora para contrastar la otra visión. Naturalmente. Yo, de alguna manera, eso es una contingencia. Messi salió sorteado en la lotería genética, y eso no depende de Messi. Por eso hay la otra noción que se contrapone a esta libertaria, que a mí me gusta, es la de John Rawls, que es, bueno, si estamos detrás, y acá viene otro de los ejercicios estos, detrás de lo que podríamos llamar el velo de la ignorancia. ¿Sí? No sabemos, la vida no empezó, y estamos todos atrás de ese velo, que cuando la vida empiece se va a caer, y tenemos que decidir detrás de ese velo de la ignorancia, sin saber si vamos a ser ricos, pobres, inteligentes, simpáticos, más petizos, más gordos, negros, blancos, pertenecientes a una minoría. No sabemos nada de lo que nos va a tocar. ¿Qué principio de justicia acordaríamos detrás de ese velo de la ignorancia? Sabiendo que podemos llegar a ser un indigente o podemos llegar a ser Messi. No sabemos qué nos va a tocar. ¿Qué principio? Y ahí dice, bueno, el primer principio es justamente que todas las libertades, ¿sí? Que si yo pertenezco a una minoría, porque pienso de una manera distinta o por mi religión de una manera, todos tengan acceso a las libertades básicas. Ese sería como el principio principal de justicia desde este punto de vista. Si te toca estar en una minoría, cuando se cae el velo de ignorancia, que perfectamente puedas efectivamente ejercer lo que a vos te parezca tus libertades. Y el segundo principio es el que regula las desigualdades, y dice que si hay desigualdades, esas desigualdades pueden ser tolerables en tanto operen en beneficio de los más débiles. Claro. Entonces, si vos me decís un caso de ejemplo, podría ser, bueno, tenemos que llevar un médico a una ciudad rural. Y bueno, ¿cómo estaría mejor la población rural? ¿Con un médico o sin un médico? Capaz que con un médico. Yo diría pero que naturalmente con un médico, ¿no? El médico cuando vaya para ahí va a alterar la distribución del ingreso, porque naturalmente vos tenés que incentivarlo y le vas a pagar más que al resto. Entonces ahí tendrías una desigualdad, pero que podría ser tolerable en tanto opera en beneficio de los más desfavorecidos. Entonces, de alguna manera, si vos tuvieras en el ideal un mundo donde vos tenés estas desigualdades que tenés, pero esas desigualdades de alguna manera hicieran que los que están peor estuvieran mejor de lo que estaría en ausencia de eso, de esta perspectiva sería como tolerable. Pero es un segundo principio que justamente parte de la idea de que todo lo que nos pasa en general no es algo que esté dentro de nuestra órbita de control. Desde donde nacemos, que ahí ya quedás, porque lo que te pasa a vos en los primeros días de tu vida condiciona tanto todas las trayectorias. Pero el nietito bienestar. de Slim, para seguir, el nietito de Slim, o el bisnieto, no sé, el nieto de Slim que ahora está naciendo,
a pesar de que está del otro lado del velo, yo ya te puedo asegurar que va a tener una vida desde la perspectiva material sin sobresaltos. Va a vivir en una casa que no se llueve, va a ir a un centro de educación lo suficientemente desarrollado, va a poder aprender 2 o 3 lenguas y en invierno no va a pasar frío y en verano no lo va a atosigar el calor, ¿no es cierto? Totalmente, va a tener un pasaje... Pero ese nietito en sí mismo no generó ninguna condición de talento o virtud, para citar la Constitución, más que el nietito del... Que hoy están haciendo un asentamiento y ya... En el mismo México, ponele, para no poner acá. Totalmente. Que nadie se... ¿verdad? Y entonces ahí se produce una desigualdad que no es hija ni del talento, ni de la virtud. Absolutamente. Del hecho más contingente de todo, que es donde nazco. No hay nada que esté más ajeno a mi órbita de control que el lugar donde nazco. Por lo tanto, ahí no hay... el ejercicio de la libertad está distorsionado. La libertad positiva, claro. Por lo tanto, necesitas que alguien, desde mi perspectiva ideológica, por supuesto, ¿no? Diga, esto es injusto. Tenemos que nivelar... ¿Vamos a hacerle pasar una mala vida al nietito de Slim? ¡No! Pero no hay razón por la cual no hagamos nada para que tenga una buena vida el nietito del pueblo originario. Eso es lo que diría, exactamente. Todos pertenecemos a este barco, que es la vida, y de alguna manera estamos metidos como en la misma aventura y no podríamos tolerar esa situación. Es más, porque eso está bien, capaz que el nietito de Slim, justo Slim es un caso negativo de lo habíamos puesto... Bueno, pero el de Bill Gates. Ahí va. El nieto de Bill Gates. Lo mismo. El nieto de Bill Gates no hizo nada. Tal cual. ¿Verdad? Y sin embargo ya tiene aseguradas cosas. Totalmente. Entonces tenemos que tener un sistema donde vos tampoco, lo que decías vos, no tenemos que ir contra el nietito de... No, tenemos que hacer que el nietito que hoy está viviendo, claro, o que está privado de libertad, o que está en una situación de completa desprotección porque ha perdido todos los vínculos con familiar, todos los ámbitos relevantes para la formación de una persona, comunitario, la familia, la educación, de todo ha sido expulsado. ¿Cómo hacemos para que esos 2 nietitos, dado que van a nacer y no van a tener nada que ver con su lugar de nacimiento, cómo hacemos para armonizar y darle las mínimas condiciones para que el nietito de la persona que nace hoy privada de libertad tenga libertad positiva, tenga la libertad para poder tener un mínimo de injerencia en lo que va a ser su destino? Germán, y ni siquiera estamos diciendo que el que no es nietito de Bill Gates tenga los yates o los pisos o las estancias que tiene el nietito de Bill Gates. Que tenga una vida digna. Exacto. Muchísimo menos. Ni siquiera estamos, ¿verdad? Pues estamos, yo por lo menos. No estoy reclamando de que tenga el mismo número de piscinas. No lo querés igualar. No. Queremos simplemente darle las mínimas condiciones. Entre el barro, el pichi y la caca. Exacto. Para mí es garantizarle la mínima ejercicio de su libertad positiva, porque la libertad no es nada para que uno pueda ejercer. ¿De qué sirve la libertad de expresión para un analfabeto o de prensa que no puede leer? Y de 1789 para acá, ¿ya no se sabe que eso se soluciona con libertad, igualdad y fraternidad? Y bueno, si hubiera una solución, imagínate todos los debates, porque no estos debates sobre el rol, que en definitiva esta discusión la podemos llevar hacia el rol que le asignamos al Estado y al mercado en la distribución de los recursos escasos que tiene el planeta, que es en lo que se concentra la economía como disciplina específica del conocimiento. Vamos a una breve pausa. Dale. Y al regreso a ver si podemos en 2 o 3 cositas aterrizar algo de eso al hoy, aquí y ahora. ¿Te parece? Nos vemos ahora después de la pausa. ¿Y de qué jugabas? Yo jugaba de lateral derecho. Ajá. Juan Wanderers. Trepador, por banda, extremo como dice mi hijo. Me gustaba. Viste que ahora yo soy medio chiquito. Era medio rápido para. Te burlaste de mí recién. No, pero desde la empatía, porque yo también podría. De la empatía. Yo tampoco podría ser golero. La misma empatía que el presidente de la calle se reiría de mí. La empatía que nos permite autorreírnos los dos de nosotros. Entonces, nos estamos entendiendo. No somos los chiquitos para golero. Ya venimos. Último tramo de la charla con Germán de Agosto. Germán de Agosto, ¿cuántas veces escribieron en porcentaje? ¿Cuántas veces escriben mal tu nombre, tu apellido? A pesar de ser de Agosto, es que, apóstrofes, variantes varias. De hecho, no existe el apellido, porque originalmente es de apóstrofe Agosto. Ese es el apellido de familia original. O sea, de Agosto soy yo y mi hermano, que quedamos mal anotados. De Agosto. Quedó todo junto, de Agosto. Y después tenés las distintas versiones de separado.
pero originalmente es de apóstrofe agosto, pero marchamos y quedó... Porque naturalmente la gente escribe de agosto. Claro, lo escribe separado. Lo que tiene cierta... Eso, los chistes de calendario, que ahora en esta fecha siempre se... te han acompañado, claro. Me han acompañado toda la vida. En julio menos mal que el calendario, todo, ¿no? Exacto, los memes de julio, de vuelta cómo cambian las redes. Ahora la comunicación vía memes. Claro. Pero por suerte han monopolizado los chistes de calendario, pero de agosto ahora viene tu mes, todos esos chistes ya empiezan, estamos en la época de zafra. De y ni te digo si hubiera sido europeo, donde está la obsesión de hacerse el agosto. Sí, ahí va por el tema de las vacaciones y todo eso, y hacerse unos mangos en el verano, ¿no? Tal cual. Que en Uruguay eso tanto no... No tenemos esa expresión, pero... Porque tienen proclasa, exactamente. Si no se hubiese multiplicado los chistes. Bueno, a ver, algunas cosas que... Este es un año muy interesante desde el punto de vista político, porque es el año previo a las elecciones, y por lo tanto la economía juega un rol importante, ¿verdad? En las decisiones del público, porque el público, la ciudadanía... Vota con el bolsillo, dice. Yo no diría que tanto, pero sería... Para mí es muy exagerado decir que solo vota con el bolsillo. No, totalmente, no es una expresión... Pero igualmente es exagerado decir que el bolsillo no importa. Total. ¿No? Hasta más exagerado puede ser, ¿no? Capaz que ahí exacto. ¿Verdad? Entonces, en esta suerte de equilibrios, también me parece que la gente, además de pasar raya y decir, che, ¿cómo está siendo mi vida?, también en algún punto vincula, bueno, qué cosas han pasado, qué cosas me prometió el gobierno, y ahí entra a ser como distintos escenarios y ecuaciones, todas muy individuales, no todo el mundo vota la misma cosa por las mismas razones, también eso es verdad. Nos enseña la ciencia social, ¿verdad? Y la ciencia política en particular. Pero entonces, si yo te tuviera que preguntar, si yo te preguntase nuestro país, la economía, ¿cuáles son los 12 o 3 rasgos que exhibe con relativa fortaleza o buena nueva? ¿Y cuáles son los 2 o 3 rasgos que exhibe con mala nueva o fragilidades? En este contexto que estábamos pasando, con un dólar que parece que un peso... Bueno, el dólar está en el corazón de todas estas discusiones, bueno, entonces, de alguna manera, si querés, dilemas que hoy enfrenta la política económica para tratar de conciliar dos cosas que son, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la economía política, deseables, que por un lado tengo la promesa de recomponer el nivel del salario al nivel que tenía en 2019, ¿sí? Pero también estoy teniendo un conjunto creciente de reclamos del sector exportador por el valor del dólar. Sobre acá, esas dos tensiones son buenísimas y bien claras, ¿eh? La pregunta es, ya sé que esto es más para un politólogo, así que ya te estoy adelantando una posible respuesta. Esto preguntárselo a un politólogo. Pero es, ¿cómo si la preocupación y el interés de la ciudadanía en general y de los gobernantes en particular es recuperar los niveles salariales del 2019? Sí. El otro día estaba muy bueno porque antes había estado escuchando la entrevista con Alejandra Pico. Sí, y en torno a la semántica de la recuperación. Sí, porque si no tenemos una máquina del tiempo, no recuperamos lo que perdimos. Exacto. O sea, por eso decía, llevar el nivel al que tenía en el 2019. Pero entonces, si nosotros queremos llevar el nivel hacia algo, es porque ese algo, por decir lo mínimo, tan malo no era. Pues, no, claro, porque si lo quiero llevar a ese algo... Es lo que se perdió. ¿Verdad? Querés cerrar la brecha que se abrió a partir de lo que fue la 8ª ronda de negociación colectiva, donde fue esa ronda puente, donde se generó en promedio una caída del 4,2% del poder de compra. Pero, profesor, me pregunto, ¿no luce como una contradicción o una paradoja que queramos alcanzar algo que ya tuvimos y que cuando teníamos eso la ciudadanía, a quienes gobernaban el país, le quitaron esa opción? Es una pregunta por un politólogo. Sos tan crack. No. Pero si vos te fijás, porque el dólar ahí, si vos te fijás, decime cuánto sale un auto gama media o gama baja, cuánto sale, pero decímelo en pesos. No, ni hablar. ¿Qué estás haciendo? Estás pensando una multiplicación en tu cabeza. Pero pará, ¿querés que te diga más? Decime más. Ni el auto. El viaje a Florianópolis. El viaje a Florianópolis. El viaje a las termas. No sé cuánto salen pesos. Exacto. Nosotros tenemos una cabeza compartimentada porque tenemos una dolarización cultural que es producto de haber sido un país de inflación alta. Durante la segunda mitad del siglo pasado, Uruguay tuvo picos de inflación más de lo que tiene hoy Argentina, y eso generó una desconfianza en torno a la capacidad del peso uruguayo de poder cumplir con una de las funciones que le pedimos al dinero, que es trasladar el valor en el tiempo. Es una de las funciones que cumple el dinero, que el millón presente puede ayudar al millón futuro, ¿sí?,
trasladándole ese valor. Esa es una de las funciones que de alguna manera permita preservar el poder de compra, ¿sí? Y dado que con una inflación de 180% esa función no se cumple, generamos una desconfianza natural hacia la capacidad del peso de poder cumplir con su función. ¿Qué hicimos naturalmente, evolutivamente? ¿Qué? Nos refugiamos en otra moneda. Y ahí aparece el dólar. Hoy sabes que es el día del nacimiento de Cavallo. Ajá, mirá, hablando de Cavallo en clave de 3C. Convertibilidad, corralito, crisis. Hay una serie, ¿viste? Ahora, diciembre de 2001. Argentina creo que está... No, pero no vi la serie, vi un documental sobre eso. Pero ese es el segundo a Cavallo, ¿no? El primero fue el que los adoro, a nuestros hermanos argentinos les hizo creer 22 segundos de la historia que eran del primer mundo, ¿te acordás? Sí. Vos, no sé si vos viajás mucho a Buenos Aires, profe, no te olvides lo que estabas diciendo. ¿Te gusta Buenos Aires, Argentina? Me gusta, pero no tanto como o sea, de hecho, en toda esta ola creo que he ido una vez por un casamiento de una amiga que íntima. Yo voy muy seguido, pero conste, a eso iba. Mirá que yo iba en la convertibilidad, que un peso era $1. Sí. Que me dolía subirme al metro, ¿no es cierto? Al subte, ¿estamos? Y yo recuerdo que la idea era, somos del primer mundo. ¿Vos te acordás de eso, no? Sí. Que Argentina se la creyó eso un poquito, ¿no? Champán. Bueno, volvemos al asunto. La dolarización como un problema... No, que vos lo decís, estamos pensando que de alguna manera... Por esa desconfianza y por ese refugio que encontramos, dado que nuestra moneda no podía satisfacer las condiciones que le pedíamos, lo que tenemos es una economía bimonetaria. Es decir, circulan dos monedas porque pensamos en dos monedas. Sí. Y eso justamente lo que hace es que casi la mitad de la canasta de consumo, sobre la que se mide la inflación, es sensible a lo que pasa con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio baja la inflación. Y si baja la inflación, aumenta el poder de compra. ¿Se entiende entonces por qué llegamos hasta acá por la introducción de la importancia del dólar? Porque la mitad de nuestra canasta de consumo sobre la que se mide la inflación depende de los vaivenes del dólar. Es decir, la caída del dólar, ¿le genera un dolor de cabeza al gobierno? Sí, porque se lo están reclamando porque hay un atraso cambiario que es reconocido independientemente de la metodología. Pero hay un atraso cambiario en el sentido técnico del asunto. Sí, lo hay en el sentido técnico. Porque de dos perspectivas. Corríjame, profe, si ando equivocado. Uruguay, lo que no puede hacer, yo creo que esto lo aprendimos un poco con la era Story a propósito de las dos caídas, la del 82 y la del 2002. Uruguay lo que no puede permitirse es que si el dólar en el mundo sube, acá pase lo contrario, o al revés. Exacto. Hoy día que el dólar tiende a bajar en Uruguay, ¿qué le está pasando al mundo con relación a eso? Hoy en el mundo el dólar se ha ido pinchando. Es decir, también se ha ido bajando. O sea que hoy en el 2023... Entonces, no podríamos reprocharnos cosas. En el 2023. En el 2023, el dólar en el mundo y el dólar en nuestro país se mueven en línea. En el 2022 sucedió lo contrario. El dólar acá cayó y en el mundo aumentó, se fortaleció. Y ahí es donde se generó esa brecha mayor que ahora la estás... no moderando en el sentido, pero ahora por lo menos el mundo se está moviendo en el sentido. El resto de las monedas también se debilitan. Lo que pasa es que en el 2022... fue justamente un caso donde se divorciaron esas tendencias y acá bajaba mientras en el mundo subía, y eso hace que hoy Uruguay tenga un atraso cambiario que se estima técnicamente, independientemente de las dos metodologías que puedan, entre el 15% y el 25%. O sea, con algunas economías como Argentina en un 60%. Para decir lo mínimo, el dólar debería estar valiendo 15% más. Por lo menos, exactamente, que es la estimación del Banco Central, 15% más. Pero ¿qué pasaría si el dólar valiera hoy 15% más? Cerrás el atraso cambiario, atendés los reclamos de los exportadores, pero ¿qué le pasaría a la inflación en esta economía dolarizada? Y está empujando a subir. Y ahí subiría. Empujaría a subir. Y si sube la inflación, ¿qué cae? Y bueno, entre otras cosas, cae el salario real. Y ahí entonces es en ese equilibrio que está hoy el gobierno. Tiene un problema vinculado a la competitividad con reclamos crecientes de las consecuencias que puede tener este desalineamiento cambiario, pero también tiene un problema que tiene un compromiso de recuperar ese nivel que tenía el salario. Entonces, la caída del dólar durante el año pasado y durante en cierto sentido, le ha sido funcional justamente para moderar la inflación. De hecho, la inflación... Porque la inflación, recordemos, profe, antes del año pasado, tuvo un empuje al alza. En septiembre del año pasado era 9,9. Hoy es 6%. La carestía famosa, ¿no? Que saltó justamente por toda la sucesión de cosas que se dieron también en el mundo y que impactaron el precio, en particular los alimentos, lo cual es doblemente problemático porque es lo más representativo entre la canasta de las familias y los hogares más vulnerables. O sea, que tuvimos un efecto inflacionario doblemente regresivo, porque no solamente es regresiva la inflación, en tanto afecta a las personas que gastan más de su ingreso, es decir, las personas más vulnerables, porque los
menos vulnerables ahorran y tienen otros mecanismos para protegerse. Claro. Y encima viene por el lado de los alimentos, donde el peso de la canasta de los alimentos, si vos lo mirás en promedio, la inflación se calcula como la variación del índice de precio al consumo. Y el índice de precio al consumo es un índice que justamente refleja la evolución de una canasta que es representativa de un hogar promedio. El hogar promedio tiene un problema existencial, es que somos todos pero no es nadie, ¿no? Se toma esa figura del hogar promedio. Claro. Y ahí los alimentos y las bebidas no alcohólicas pesan un 26% de esa canasta del hogar promedio. Pero, o sea, pesan bastante. Un cuarto casi el gasto se destina a eso. Pero en los hogares pobres, del 10% más pobre, pesa 33%. Claro. Y dentro del decil de mayores ingresos pesa un 11%. Entonces, fue doblemente problemático ese episodio porque vino por el lado de los alimentos, ¿sí? Lo que fue después de la guerra, todo lo que tiene que ver con para que quede claro, perjudicó a todos en general, en particular a los de ingresos fijos y en particular a los de menores ingresos. Exacto, porque son los que destinan una porción más grande del salario en morfar. Exacto, claro. Y en morfar, exactamente. Entonces pero la inflación pasó de ese 9,9% al 6%. Eso provoca políticamente dos cosas inevitables que cualquiera lo puede entender. Primero, un descontento, porque si la gente ve que cada vez compra menos en el almacén, se enoja, se entristece. Lo que veníamos como uno percibe también su realidad y como su realidad puede condicionar su intención de voto. Y además puede incidir en alejarse de esa pretensión del gobierno de llegar al nivel del nivel salarial del 2019, que de ese modo ya no lo iba a poder alcanzar. Por lo tanto, hoy el dólar está ahí en el corazón de esos dos problemas, en el corazón del problema con los salarios, porque le ha sido la caída de inflación esta que estamos hablando, ha permitido justamente que el poder de compra empiece a recuperarse y es decir, avanzar en el sentido del cumplimiento de esa promesa. Eso lo permitió la moderación de inflación que pasó de casi 10 a 6%. Sí. Pero mucha de esa caída de inflación es el dólar. Es que caen los componentes que son sensibles al dólar porque o los exportamos o lo importamos. Por eso veníamos a la explicación de por qué pensamos en dos monedas y la importancia que tiene el dólar en la canasta de consumo y por ende en la suerte que puedan correr justamente los ingresos en términos reales. Por eso el equilibrio que está el gobierno con el dólar en el medio entre el compromiso de recuperar el poder de compra, necesita que la inflación se mantenga más o menos en el nivel que tiene, es decir, si el dólar sube y corrige el atraso cambiario, la inflación sube y eso le complica la vida en el cumplimiento de ese objetivo, ¿sí? Pero por otro lado tenés los reclamos cada vez más relevante de que el dólar no puede seguir cayendo. Entonces, ¿y los reclamos, si el dólar quiénes sube, son los que reclaman? ¿Los exportadores? Y los que compiten también con importaciones, no solamente los exportadores. A ver, pero el señor que vende carne, por ejemplo. ¿Y quién más? Toda la frontera, pensar toda la afectación, el problema que tenemos en la frontera, donde los niveles de desempleo duplican los promedios nacionales. Ahí sería el comercio, digamos, y ¿no? sí, fíjate que un indicador fácil que también lo hace la UCU, que es el índice de precios fronterizos, que lo que hace es agarrar una canasta de consumo de bienes y servicios y compara cuánto más cara es en Salto que en Concordia, es decir, del otro lado del puente. Y hoy está 144% más caro Salto que Concordia. Claro. Entonces, en Argentina lo probable es que el dólar suba por toda la incertidumbre en torno a la parte política que está por venirse, con las PASO y todo eso. Bueno, que está, llama de 500, ¿no? Por eso sí, 520 estaba. Y vos acá lo tenés abajo. Entonces, eso te genera una perforación de la frontera que empieza con una afectación de la actividad. Tu colega Iturralde también nos explica algo que yo lo he comprobado, que me gusta ir seguido, y es que si bien el distanciamiento del dólar es muy, muy grande, no necesariamente eso se traduce en diferencia de precio porque también el proceso inflacionario de Argentina... Tal cual. Eso te amortigua un poco porque Argentina tiene una inflación de 116% anual. O sea, Argentina tiene más inflación en un mes que Uruguay en un año. Y Uruguay no es un país de inflación baja. O sea, no es que suba el dólar y vos seguís comprando eso te va las mismas cosas al mismo pero precio. Igualmente vos ves Salto está 140. Y lo que hace es desaparece la noción que en la disciplina se conoce como la distinción entre productos transables y productos no transables. A ver. Un producto transable es la carne, por ejemplo. ¿Dónde se determina el precio de la carne? En función de condiciones de oferta y demanda internacionales. Es lo que se dice Uruguay tomador de precios. Y porque es un precio que se determina a partir del intercambio comercial. Uruguay, no, pues por fuera de frontera. Es tan buena que te la cobro a tanto, no me importa nada. El mercado te dice, mira, sale tanto. Esa ahí va. Si te gusta, me la vendés, y si no te gusta, se la compra otro. Producto transable. El producto no transable es justamente el que se determina por condiciones domésticas, el corte de pelo, sería como el ejemplo del libro. Pero cuando entonces vos tenés esa distinción técnica, si se querés, pero cuando existe una diferencia tan grande como la existe en Argentina, todo eso se diluye y la gente cruza, se corta el pelo,
va a teatro, hace cumpleaños de 15 enfrente, le hace chapa y pintura al auto, y un montón de cosas que antes no las concebías como de competencia internacional. La educación, toda la oferta que hay ahora educativa de máster y todo eso en Argentina, que es mucho más convieniente, y hoy la educación... Y la puedes hacer a distancia, claro. Y además la pandemia demostró que lo remoto no era la visión que antes teníamos de las cosas que tomabas a distancia. Entonces vos tenés hoy sectores que de alguna manera están enfrentando una competencia internacional cuando tradicionalmente no existía esa competencia internacional, porque el precio de los servicios de educación se determinaba más en función de condiciones uruguayas. Como el corte de pelo. Como el corte de pelo. Pero ahora, como tenés esa diferencia tan grande con Argentina, la gente analiza, se las cuenta y cruza. O sea que lo no transable se está pareciendo a lo transable. Desapareció esa distinción en Argentina. Qué interesante. Exacto. Y qué problemático para nosotros. En comparación nosotros con Argentina. Exacto. En el vínculo. Mirá qué interesante. Es muy interesante eso, ¿no? Y te genera también, incluso como hoy hablamos... ¿Pero no es un fenómeno que vino para quedarse o no lo sabemos? Y bueno, desde la gestión, me imagino que desde la gestión creo que también la crisis del agua ha demostrado que en la gestión siempre es importante darle relevancia a los escenarios menos probables, porque si se ocurren es problemático, y el peor escenario que podemos tener es que esto sea permanente y asumirlo siempre como algo transitorio y no hacer nada. Entonces hoy la discusión que hay en economía, entiendo, pasa por entender si lo de Argentina es un problema estructural para Uruguay o si es un problema que puede pasar después de las elecciones o por lo menos dentro de 2 años. O que en esa discusión estamos, exacto. Pero lo peor que puede hacer es asumirlo siempre como algo transitorio y que sea permanente y vos estés pegado a un país que es mucho más grande que vos, mucho más barato y que se ha empobrecido en términos relativos a vos. Uruguay se ha enriquecido en términos relativos a Argentina, y Argentina es un país donde el 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Lo que por otra parte significa, más allá de la tentadora y siempre seductora idea de cruzar el río, por lo menos para muchos, quizás no tanto para vos, porque en Argentina y en Buenos Aires hay mucha cosa hermosa de vivir como ciudadanos del planeta, estoy diciendo, ¿no? Cual, es una ciudad cumbre, de vanguardia, desde muchas perspectivas, coincidimos en eso. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces... Y el aliciente que puede significar estar allá, no tanto cruzar, porque los pasajes de los barcos son infinitamente caros, aprovechando ahí tenés la presión de la oferta y la demanda. Acabo de ir a Argentina, a Bariloche. Me salió más barato el vuelo que me llevó de Buenos Aires a Bariloche que cruzar el río en el barco. Bueno, ese es un dato, ¿no? Vuelvo al tema. Igual, a pesar de esa seducción, de esa expectativa, termina siendo una mala noticia para el Uruguay. Porque al Uruguay, desde el punto de vista de su economía, o corríjame, profe, le conviene que estos destinos, que nos gusta de pronto a los que podemos vacacionar, encontrar una cosa un poquito más barata, le conviene que seamos nosotros los baratos, para que ellos nos compren diversas cosas a nosotros. ¿O no es así? Sí, tal cual. Esto es doblemente problemático, porque por un lado vos te sentís rico cuando vas para allá, y de alguna manera... Sí, pero son 27 segundos en mi vida, ¿no? No, tal cual. Y eso genera, desde nuestra economía, un desvío de la demanda. Se fuga el consumo hacia Argentina, y eso tiene implicancias en términos de la actividad económica acá, el comercio acá. No vienen ellos para acá, que es lo que necesitamos. Exacto. Entonces, es la misma situación de la frontera, que te genera como una dualidad en el abordaje. Porque vos decís, bueno, tenemos que encontrar un mecanismo para evitar que se cruce y se compre todo del otro lado. Porque eso mata a los comercios, y si matas a los comercios, matas el empleo, y si matas el empleo, de alguna manera generas una situación de desprotección de toda la población que está hoy sobre el litoral, ¿no? Pero Germán, querido, si el dólar subiera, un poco al menos, ¿no se puede encontrar un equilibrio que suba un poquitín? Que sea una noticia un poquito buena para los exportadores. Y en eso va a andar el gobierno este año y que viene, tratando de arbitrar las dos demandas. La demanda del consumidor, de nosotros, que ganamos en pesos y queremos que nuestro salario real crezca, y queremos ser más ricos en dólares, porque cuando el tipo de cambio cae, somos más ricos en términos relativos en dólares. Pagar Netflix, por poner un ejemplo, nos sale más barato con el dólar a 37 que con el dólar a 44. Viajar, comprar electrodomésticos, todo esto nos sale más barato. O sea que el dólar tiene un efecto riqueza en las personas. Cuando cae, somos más ricos en el consumo de cosas en dólares, como las suscripciones a streaming, los viajes, los electrodomésticos, todo lo que es importado. Y por el otro lado, tenés que gestionar también los reclamos vinculados a los problemas productivos que te genera estar más caro con todo el universo de países relevantes. Ahí me refiero a socios comerciales, a economías con las que competís. O sea, en todos los casos Uruguay está mucho más caro, y eso tiene un conjunto muy problemático de consecuencias. Entonces el gobierno va a andar tratando de arbitrar entre el problema vinculado a la recuperación necesaria del consumo, que tiene que estar afincada justamente en la recuperación de los ingresos, y por eso es clave que la inflación no suba. Por eso estamos en el nivel más bajo después de muchos años, ¿no? ¿En términos de inflación? Sí.
Y sí, hoy estás en el 6, estás en el techo del rango meta que aparte... Pero los rangos meta siempre han sido superados, ¿no? Pero ahí tenés, justamente estás ahí... Para dar cuenta de que... Es una anomalía cuando vos mirás 20 años para atrás de dónde has estado. Porque en general siempre estamos pegando en el palo al 10, claro, ¿no? Pero el CERE decía... El 10 es como la zona de confort que dicen sería como entre el 8 y el 10. El 10 ya es la zona de psicológica de nos prende una problema. Pero son culturales más que nada el 10, ¿no? Lo que pasa que vos tenés, en su momento tenía que ver con cosas que se gatillaban a partir de los consejos. Pero eso ya no ocurre. Pero ahora lo tenés en otro, pero igual te quedan los 2 dígitos. Claro. De alguna manera es... Dos cosas. Una para terminar en versión short. Y después volvemos otro día, ¿de acuerdo? El dólar es la moneda de Estados Unidos, ¿no es cierto? La moneda, que a propósito, esa es otra discusión. Porque cuando hablamos de lo que le pasa al dólar en el mundo, claro, estamos pensando en qué es lo que está haciendo el Banco Central que lo fabrica, que es la Reserva Federal. Ahí está. Ahí son los fundamentos del dólar de afuera. Y yo puedo, sin entender nada, suponer que entonces, a pesar de estar sometido a muchos vectores, la economía de los Estados Unidos, que es en definitiva la que emite esa moneda, puede tomar decisiones que incidan o no en si el dólar es más barato o más caro en el planeta. Es que las toma, claro. La pregunta es, un atisbo de respuesta tengo, pero la pregunta es, Uruguaycito, ¿puede tomar decisiones por sí y ante sí para de alguna manera modificar el precio del dólar? Es un escaso margen. Puede intervenir, sí. El Banco Central, por ejemplo. Exacto, podría comprar dólares. Se le reprocha que no está interviniendo, que está interviniendo poco. Que podría hacer eso, podría comprar dólares u otros mecanismos. Pero si el dólar se está desinflando en el mundo, la potencia que tiene el Banco Central nuestro, el uruguayocito, como dijiste vos, es poca para cambiar en un sentido que sea significativo la luz del atraso que vos tenés. El Banco Central en las anteriores administraciones, las del centro izquierda del Frente Amplio, ¿intervenía? Y bueno, cuando compraba cuando estaba bajando mucho y vendía cuando estaba subiendo mucho, o sea, como una flotación sucia de alguna manera. O sea, intervenía más que el actual. Sí, lo decía el otro día. Sin sesgo ninguno. Acá no hay ninguna intervención en el mercado cambiario, no hay ni compras ni ventas. En este caso, lo que tendrías que hacer es comprar para aumentar la demanda y que suba el dólar. Mi pregunta es, si este gobierno no interviene para evitar que suba, porque presionaría la inflación... Exacto, y en este contexto donde estás en la 10ª ronda de negociación salarial, o sea que es conveniente llegar al gobierno en esta instancia con una inflación del 6%, por eso el dólar también la caída le ha sido funcional. Y permítame, profe, recordarle, y además en la última chance antes de las elecciones. Totalmente, escenario, ¿no? Eso cualquiera puede entenderlo. La pregunta es, ¿y por qué el gobierno anterior, que también vería como mala noticia el flujo de inflacionario, ¿por qué aún así intervenía a diferencia de este? ¿Por qué tomaba ese riesgo? Y aún así los salarios seguían subiendo. No termino de entender. Ahí está el enfoque de los platitos chinos, el famoso enfoque de los platitos chinos, donde efectivamente vos lo que tiene que ser desde el punto de vista del banco es no solamente atender el objetivo de la inflación, sino otro tipo de objetivos como el de la competitividad. Entonces vos arbitrás entre esos dos objetivos, que era un enfoque que se criticó mucho por parte de la actual administración en torno al manejo de la política monetaria, que no solamente tenía una visión más ortodoxa, te diría, el Banco Central lo único que se tiene que preocupar es por bajar la inflación. No me vengan a hablar de competitividad, no me vengan con presiones políticas. No es tema nuestro, no depende es un tema nuestro. Esto lo arreglan de otro lado. Yo como Banco Central autónomo, independiente, lo que voy a hacer es, voy a cumplir con mi mandato, que es la estabilidad de precios. Eso sería una visión ortodoxa, que hoy está presente en un conjunto de analistas. Hay un debate muy interesante entre dos visiones en torno a, en un país como el nuestro, que tiene esa particularidad, que tiene 2 monedas, y por ende la política monetaria no tiene tanta potencia como en otros países donde solamente hay una moneda, porque justamente una de las monedas que circula y en la que pensamos la emite otro banco que no es el BCU, ¿sí? Ese tema lo tenés. Entonces, de alguna manera, vos tenés que gestionar, ¿sí?, que cuando el dólar cae, también te genera otra serie de problemas. Entonces, no te conviene que caiga tanto. Y cuando sube, también te genera un problema de inflación. Entonces, tampoco, por eso eran los platitos chinos, porque había más de un objetivo que estaba sobre la mirada del Banco Central. Eso en una visión ortodoxa. No, en una visión ortodoxa, algunos plantean, el Banco Central tiene que seguir subiendo la tasa de interés, que es el mecanismo que tiene para bajar la inflación, y no importa lo que pase con el dólar. Y no importa si eso tiene un costo en términos de la actividad económica, porque los beneficios de bajar la inflación en el largo plazo son mucho mayores que los costos de corto plazo. Esa es una visión que está hoy sobre la mesa. Sí, claro. Después hay otra visión que dice, en un país como el nuestro, te pegas un tiro en el pie si vos seguís encareciendo el crédito con la tasa de interés, porque en nuestro país, aparte, no hay una demanda tampoco popular de llevar la inflación al 2%, porque Uruguay, de alguna manera, tiene mecanismos indexatorios que justamente construimos evolutivamente para protegernos de ese entorno de inflación. Entonces tampoco te cambia la vida porque después se actualizan las cosas como a no los te precios. obsesiones en bajarla tanto.
Claro, obsesionate en evitar que suba. Que suba tanto, no te obsesiones tanto porque si te obsesionas mucho vas a generar un problema en la actividad en un contexto donde vos venís de una recesión económica en el segundo semestre. Y vos tenés el impacto de la sequía que lo vas a ver. O sea, Uruguay va a crecer, hoy dicen las estimaciones, 1% este año. Bueno, ese es el otro asunto que te lo dejamos para la próxima, si querés. Porque Uruguay este año va a crecer poquito y nada, ¿no? 1% es, y aparte vienen hacia la baja las... ¿Y cómo justamente en un año donde vos creces poquito y nada es que te comprometés a que los salarios suban? Y bueno, ahí es la economía política, como también la parte de alguna manera de que estás llegando al final y vos te habías asumido ese compromiso. Y bueno, es un compromiso sensible desde el punto de vista de tu capacidad de poder ganar las elecciones, ¿no? La economía política, cómo las cuestiones de la política afectan las decisiones económicas. Lo ves en el caso de cómo se actualizan los precios de los combustibles. En su momento se había puesto una regla, claro. La regla te decía que tenía que ser 15%, y ahí, bueno, capaz que no lo aplicamos. De alguna manera, esas son cuestiones de economía política, es claro. Como otras cuestiones que van a pesar mucho más ahora en estos años, porque son años particulares, en particular el año que viene, van a pesar mucho más en las decisiones vinculadas a la gestión macroeconómica. Eso lo hablamos también con lo que hablamos en las cuentas públicas y el manejo de... Claro, el gobierno llegó justamente, entre otras cosas, bajo la consigna de que no subo impuestos, pero además voy a bajar el déficit fiscal, ¿no? Esa era la... uno de los buques insignias de la propuesta electoral, ¿no es cierto? Sí. Nadie puede decir que se ganó por eso, pero nadie puede negar que en parte se ganó por ese discurso, ¿no es cierto? Sí, no, el discurso era uno de los... Tal cual como desde esa perspectiva, en dos palabras, el déficit fiscal ha bajado. Ha bajado en relación a los niveles que tenía, pero ahora está subiendo. Y bueno, y ahora es porque la economía política pesa más y de alguna manera toda la discusión en torno a la regla fiscal como un mecanismo que lo que hace está orientado a reducir la discrecionalidad en el manejo de los dineros públicos, pero de alguna manera esa regla se puede perforar y es lo que estamos viendo que se está perforando. Ayer había una nota el otro día en la diaria, en el suplemento de Martín Malcorra, donde efectivamente, y también de otros dos economistas que justamente apuntaban a un conjunto de perforaciones que está teniendo la regla fiscal en el sentido que van hacia un deterioro. En particular, vos tenés una rebaja de impuestos del IRPF y el IAS. Claro, claro. O sea que de alguna manera... Después se verá que a cuántos... Si bien vos tenés esa regla fiscal, también tenés mecanismos para bypasearla, entre comillas, y es lo que estamos viendo, y por eso vos ves ese deterioro que venimos viendo y que seguramente se profundice porque las cuestiones vinculadas a la economía política pesarán más y de alguna manera... aumentar impuestos no es algo simpático desde el punto de vista de alguien que quiere ganar las elecciones. Sí, bueno, eso es otro asunto sobre el cual me gustaría alguna vez discutir desde el punto de vista cultural, y es aumentar impuestos no le gusta a nadie. Bueno, pero todo depende de qué impuestos y a cuántos le llega, porque si le llega a un sector muy pequeño de la sociedad que tiene mucho, a lo mejor se calientan eso. Y bueno, fíjate, pero la grande mayoría no. Y en este caso fueron medidas regresivas, porque el IAS lo paga uno de cada 4 jubilados y el IRPF lo paga uno de cada 3 trabajadores. Vos tenés, en el contrato del Cuesta Duarte, un 33% de las personas ocupadas gana menos de 25.000 pesos líquidos por 40 horas semanales. Eso es casi 549.000 personas. Entonces estamos discutiendo sobre la recuperación del salario y ahí vos lo que estás pensando es en la variación del salario. Cuando hablamos del compromiso y todo esto, del salario real, estamos pensando en la variación del salario, 2%, 3%, menos 4%, ¿sí? Pero es una variación. Lo que importa es el nivel. ¿Sobre qué nivel opera esa variación? El 2% de 150.000 no es el 2% de 15.000 pesos. Exacto. Entonces, cuando vos mirás el nivel de los salarios, tenés esa situación donde efectivamente un 33% de las personas que están ocupadas perciben por 40 horas semanales de referencia menos de 25.000 pesos líquidos. Esa es la situación también cuando vos salís de la lógica de la variación del salario, que es lo que estábamos discutiendo con el compromiso del gobierno, y pasás a encastrarlo también en, bueno, pero ¿de qué nivel es esa variación? Porque vuelta, puede ser un nivel de salario de 250.000 pesos, pero puede ser de 10.000 pesos. Entonces, un 2% de 10.000 pesos como aumento, vos tenés una situación de ingresos sumergidos. Eso es lo que el Cuesta Duarte categoriza como salarios sumergidos. Vos tenés, ya te digo, 33% de los ocupados y entre los jóvenes eso es mucho más complejo. Germán, tengo un problema, un dilema. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo y yo quiero seguir escuchándote a vos. O tomo un curso en la Universidad Católica o te volvés otro día. O a lo mejor las dos cosas. Lo que vos quieras. Dale. Gracias. Por favor. Muchas veces te echaron siendo lateral derecho en... Yo siempre, nunca fui a hacer quilombo. En el fútbol más. Y yo soy de la cultura de que el lateral derecho era el latero, ¿no? No se podía hacer. Que tenés que bajar a que desborda. Aquella frase de Gatti con relación a Pernía, ubicás a los protagonistas, Decía, Pernía, qué 4.
el jugador o la pelota, pero los dos juntos nunca. Tal cual. Bueno, gracias. Muchas gracias, Germán. Y otra vez, sinceramente, afectuosamente y republicanamente, te felicito y te deseo mucho éxito en la licenciatura en Economía, en la dirección de la misma. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias.